invocado todos los instrumentos de poder de los Estados Unidos y hemos desatado el arma más poderosa que tenemos, el valor del pueblo estadounidense. Estos han sido momentos difíciles, un virus cruel que llegó desde una tierra distante, ha cobrado incontables vidas a todos los ciudadanos que han perdido seres queridos. Su dolor es nuestro dolor. Estamos de luto como una sola nación. Nuestro país se ha unido y el consuelo es que Dios ha recibido a los que se fueron y ha acogido en su abrazo eterno a los que se han ido. Nunca serán olvidados. En los últimos días, semanas y meses, hemos compartido un sacrificio nacional para frenar la propagación de esta terrible enfermedad. El ejército montó hospitales de campaña en estadios y otros lugares. El cuerpo de ingenieros del ejército es maravilloso. Hemos enviado buques hospital a las ciudades más grandes y hemos lanzado una búsqueda urgente por tratamientos y vacunas. Hemos lanzado el programa más robusto de pruebas en el mundo y hemos hecho más pruebas que ninguna otra nación del mundo. Hemos suspendido viajes peligrosos al exterior. Hemos activado nuestra planta industrial para producir equipo urgentemente necesitado. Y en todo esto hemos visto el heroísmo de nuestros médicos y enfermeros como nunca antes. Esos son guerreros. Nuestros camioneros, aquellos que trabajan en la industria de alimentos, han demostrado coraje y valentía, igual que nuestros ciudadanos. En esta lucha nacional hemos avanzado considerablemente. Hemos hecho avances increíbles. Nuestros expertos y científicos informan que hemos salvado incontables vidas, cientos de miles, con nuestras recomendaciones. Los estimados apuntaban a más de 1,5 millones de muertes en las proyecciones y pudo haber sido mayor sin mitigación. Y en medio de todo este proceso, con la mitigación, pareciera que vamos a estar muy por debajo de las cifras incluso más bajas. Gracias a esta operación militar masiva y a la extraordinaria devoción de nuestra gente, pensamos que vamos a tener muchas menos bajas de las que proyectaban hasta los pronósticos más optimistas. Pero no hay cosa que se pueda considerar optimista cuando se trata de muertes. Una sola persona ya es demasiado. La curva se ha estabilizado y tenemos casi 30% del país donde no se han reportado casos nuevos en los últimos 7 días. Debido a nuestras medidas enérgicas, hemos evitado la tragedia de tener que racionar el cuidado médico, un problema que ha plagado a muchas otras naciones que vamos a tratar de ayudar. En Estados Unidos, ninguna persona que ha necesitado un respirador se le ha negado el acceso al mismo. Estamos fabricando cientos de miles de respiradores, hemos entregado miles de unidades a los estados y ha sido una operación increíble. Comenzamos con muy poco y ahora tenemos mucho. Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad mucho más baja que prácticamente cualquier otro país. En base a los datos más recientes, nuestro equipo de expertos concuerda en que podemos pasar a la siguiente fase en esta guerra, y es lo que llamamos
el reabrir a Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos reabriendo a nuestro país y tenemos que hacerlo. El país quiere volver a estar en operación y la población quiere lo mismo. El cierre del país no es una solución sustentable a largo plazo. Para proteger a nuestros ciudadanos también debemos proteger la salud y el funcionamiento de nuestra economía. En el largo plazo no se puede hacer una cosa sin la otra. Para mantener la cadena de suministros funcionando, estas cadenas tienen que ser atendidas en un balance muy delicado. Queremos distribuir alimentos y suministros médicos y para eso tenemos que tener una economía funcional y queremos recuperarla lo antes posible. Y eso es lo que va a suceder. Creo que será un repunte explosivo. La baja depresión económica y la demanda latente van a tener un importante impacto. Pero hemos tenido también un repunte en suicidios, abuso de drogas, enfermedades cardiovasculares y otras dimensiones de problemas de salud. Muchos pacientes han tenido que posponer tratamientos médicos, generando otros problemas de salud pública. Nuestro país está sufriendo y el mundo está sufriendo. 184 naciones están sufriendo. Por lo tanto, mi gobierno está emitiendo nuevos lineamientos federales que le permitirán a los gobernadores tomar un enfoque muy ponderado para la reapertura de sus estados. Hemos trabajado juntos por mucho tiempo y tenemos una muy buena relación con demócratas y republicanos. Esta estrategia se fundamenta en estadísticas verificables. Quiero agradecerle a la doctora Birx por su liderazgo en el desarrollo de estos lineamientos, en consulta con científicos, expertos y profesionales médicos del gobierno. La doctora Birx les explicará estos lineamientos en detalle en breve. Y el doctor Fauci ha sido absolutamente fantástico. Todos estamos trabajando juntos y trabajamos juntos muy bien. Su interés es la salud de nuestro país y a todos nos interesa la viabilidad de la nación y rescatar nuestra grandeza. Tuvimos que cerrar la economía más pujante del mundo para ganar esta guerra y estamos en el proceso de ganarla. Nuestro enfoque tiene 3 fases para restablecer nuestra vida económica. No vamos a abrir todo el país de una sola vez, sino mediante pasos muy ponderados. Algunos estados podrán reactivarse antes que otros. Algunos estados no tienen problemas tan graves como otros. Ahora que hemos pasado esa cresta de casos nuevos, podemos comenzar nuestra vida nuevamente. Podemos comenzar el rejuvenecimiento de nuestra economía de una manera segura, estructurada y responsable. Nuestra estrategia va a continuar protegiendo a los mayores y a las poblaciones vulnerables, permitiendo que las Fuerzas Armadas y otros grupos de gente increíblemente talentosa cumplan con sus funciones, con las funciones que les competen, funciones que nadie puede hacer mejor. Tenemos las mejores Fuerzas Armadas del mundo y estamos profundamente agradecidos por lo que han hecho. Los estadounidenses saludables podrán ahora regresar a trabajar en la medida en que las condiciones así lo permiten. En lugar de tener un cierre generalizado, nos vamos a concentrar en proteger a los individuos de más alto riesgo. Estamos estableciendo parámetros científicos muy claros sobre pruebas, reportes de casos nuevos, capacidad hospitalaria, y hay que llenar estos requisitos para cada fase. Y esto
con miras a la reapertura de nuestro país. Este es un proceso gradual. A medida que el número de casos en los estados vaya bajando, se irán levantando las restricciones. Durante este proceso, la ciudadanía la vamos a pedir que continúe usando todas las armas en esta guerra. Higiene rigurosa, trabajo en remoto mientras sea posible, quedarse en casa si se sienten enfermos, guardar distancia social, la limpieza de superficies de uso regular y estar siempre alertas de su entorno. Esas son nuestras armas y son armas muy poderosas en realidad. Los gobernadores podrán definir las estrategias que respondan a las características particulares de sus estados. Cada estado es diferente, todos son hermosos, los queremos a todos, pero cada uno es diferente. Si tienen que mantener el cierre, así será. Y si piensan que pueden reabrir, les daremos la libertad y la guía para cumplir con esa tarea muy rápidamente, dependiendo de lo que quieran hacer. También estamos alentando a los estados a trabajar mancomunadamente para armonizar sus esfuerzos regionales. Hay muchos casos en los que los estados han trabajado y van a seguir trabajando de manera muy cercana. A medida que vayamos reabriendo, sabemos que habrá otros problemas y retos que enfrentar. Nuestra meta será identificar rápidamente cualquier brote y extinguirlo lo más rápido posible. Si el virus regresa en el otoño, como algunos científicos piensan que puede ocurrir, estos lineamientos van a asegurar que nuestro país esté preparado para que podamos ponerle coto rápidamente. El centro de nuestra estrategia es el papel fundamental de la investigación médica, especialmente por terapias que van a mejorar significativamente las perspectivas para pacientes de alto riesgo y van a reducir la necesidad de cuidado urgente. Esto será sumamente valioso para que la vida vaya volviendo a la normalidad. Por lo menos 35 pruebas clínicas están en marcha, incluyendo terapias antivirales, terapias con sangre, con transfusiones de plasma. Todos han escuchado de algunos de estos procesos y terapias y han avanzado muchísimo. Lo que se ha hecho en las últimas 4 semanas es increíble. También seguiremos ampliando nuestra capacidad de exámenes. Hemos completado más de 3.500.000 exámenes, más que nadie en el mundo, en áreas del país que eran zonas de altísimo riesgo. Se han hecho muchos más, una base per cápita, que lo que ha hecho Corea del Sur, un país que ha hecho un excelente trabajo. Vamos a seguir trabajando con los gobernadores para asesorarlos sobre cómo hacer la vigilancia, los exámenes de diagnóstico. Hemos distribuido más de 600.000 pruebas de diagnóstico AVID. Estas son pruebas que se pueden hacer in situ y el resultado se obtiene, positivo o negativo, se obtiene en 5 minutos. En los últimos días hemos visto un incremento considerable en el número de pruebas que se hacen en los hospitales, en centros académicos, con más de 120.000 exámenes reportados recientemente en un solo día, muchos más de los realizados por cualquier otro país del mundo. Y nuestras cifras van aumentando. A medida que estas nuevas soluciones van entrando en vigencia, estamos viendo esta capacidad adicional reflejada en las cifras. Por esta razón, el número de exámenes procesados en laboratorios comerciales ha mermado de unos 100.000 a unos 75.000 exámenes en la última semana. La razón de esta baja es que tenemos muchos otros exámenes
que los estadounidenses puedan volver a trabajar. Los sacrificios de nuestros ciudadanos en medio de esta crisis serán recordados, estudiados, honrados y alabados durante generaciones. Estamos trabajando todos juntos. Demócratas, republicanos, conservadores, liberales. Es un esfuerzo mancomunado. Esto no es un asunto partidista. Se trata de nuestro país. Ahora el pueblo estadounidense está listo para ponerse a la altura de las circunstancias y demostrarle al mundo, una vez más, que los estadounidenses pueden derrotar cualquier reto. Quisiera pedirle al vicepresidente Mike Pence y a la doctora Birx que les expliquen los nuevos lineamientos en detalle. Quiero agradecerle a la doctora Birx, al doctor Fauci, y quiero darle las gracias de manera especial a un hombre que se ha dedicado 24 horas al día a esta fuerza de tarea y ha hecho un trabajo increíble, nuestro gran vicepresidente Mike Pence. Mike. Gracias, señor presidente. Los miembros de la Fuerza de Tarea se reunieron hoy con el presidente y con un grupo bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes y del Senado para escuchar sus recomendaciones sobre este plan anunciado a los gobernadores en el día de hoy. Estos nuevos lineamientos para la reapertura del país son el producto de la mejor información científica y de sentido común que el presidente le ha invocado a su equipo y a toda la nación. Desde el momento que el presidente Trump estableció esta fuerza de tareas en la Casa Blanca, dejó en claro que no había otra prioridad más importante que la salud y seguridad del pueblo estadounidense. El presidente lanzó un enfoque gubernamental global y estamos aquí con más de 640,000 estadounidenses que se han contagiado del virus y nuestro corazón está con las familias que han perdido a seres queridos y aquellas familias que tienen gente que sigue convaleciente con el coronavirus. La verdad es que gracias a la acción decisiva y las decisiones de nuestro presidente suspendiendo los viajes desde China y luego de porciones de Europa y Corea del Sur, el examen de pasajeros, gracias a estas enérgicas medidas, en colaboración con todos los gobernadores del país, gracias a los esfuerzos extraordinarios de los trabajadores de la salud de Estados Unidos, quienes están en el frente de batalla, y gracias a la colaboración del pueblo estadounidense y con la gracia de Dios, estamos frenando la propagación, estamos aplanando la curva, estamos protegiendo la capacidad de nuestro sistema de salud y estamos protegiendo a los más vulnerables. En una palabra, gracias a las medidas del presidente, del gobierno, de los gobernadores, del personal médico y paramédico y de nuestros conciudadanos, hemos salvado vidas y todos los estadounidenses deben sentirse alentados por eso. Y lo vemos en las cifras. En las gráficas que les mostraré hoy, tenemos 3 mapas que rastrean el progreso de enfermedades como la influenza. En este caso tenemos el coronavirus. El primer mapa refleja el número total de casos. El segundo mapa refleja el número total de casos en la semana que terminó el 4 de abril. Y estamos hoy aquí con el último mapa con el número total de casos en el país para el 11 de abril. Con estas tendencias superadas, el presidente nos ha pedido que desarrollemos nuevos lineamientos para la reapertura del país. Estos lineamientos le fueron presentados hoy a los gobernadores de nuestro país y nuestra intención, por instrucciones del presidente, es darle estos lineamientos a los gobernadores para ayudarlos, a ellos y a las autoridades locales de salud, para evaluar las formas más responsables de reabrir las economías de sus estados, en la forma y manera que consideren más apropiada. El lineamiento es que los estadounidenses
se van a guiar por los mejores criterios de nuestros expertos. Y vamos a aprovechar esta tendencia de merma en los casos para que los estados tengan capacidad de atender a los pacientes. La segunda parte de propuestas incluye una descripción de las recomendaciones de preparación para los estados. Y permítanme decirle al pueblo estadounidense, el presidente Trump le dejó en claro a los gobernadores hoy, nuestro gobierno va a seguir trabajando día tras día a través de la fuerza de tareas, a través de FEMA, para asegurar que los estados tengan no solamente los suministros médicos, sino también que podamos ampliar rápidamente la capacidad de hacer exámenes en todo el país. El presidente se refirió a los avances en esta materia, pero hay algunas estadísticas sobre esto que espero sean alentadores. Para el 11 de marzo realizamos un total de 23.598 exámenes, gracias a la alianza público-privada que el presidente Trump abrió. Ese número pasó para el 18 de marzo a más de 93.000 y ahora tenemos 3.500.000 al día de hoy. Pensamos que vamos a hacerle las pruebas a más de 5 millones de estadounidenses antes del final de abril y seguiremos ampliando esos recursos. Así que los exámenes y los suministros médicos seguirán siendo parte de una alianza con los estados y queremos que el país esté al tanto de nuestro compromiso en esa materia. Finalmente, el presidente nos ha dado instrucciones de presentar un enfoque en etapas para la reapertura de nuestra economía. Se basa en información al día, en preparación, y queremos trabajar con estos procesos y todas las familias del país saben cómo tener acceso a esto en el portal de los Centros de Control de Enfermedades para tener información actualizada en las comunidades. También el personal médico y paramédico de primera línea. Para mostrarles cómo luce esto, mientras lo que ha hecho los Centros de Control de Enfermedades bajo la dirección de Bob Redfield es hacer un cuadro de los brotes sindrómicos para el mes de marzo. Aquí pueden ver en la línea roja cómo empezaron a aparecer casos en Nueva Orleans. Después, la línea azul muestra las pruebas
contrastadas contra el número de casos positivos. Y ustedes pueden ver aquí cómo se registró una alerta de enfermedades respiratorias. Esto precedió a los casos, así que en el verano, cuando no había influenza, nosotros vamos a poder seguir este patrón, ciudad por ciudad, condado por condado, estado por estado. También los Centros de Control de Enfermedades tienen la red de control de casos similares a la influenza. Esto se utiliza en el invierno. La primera cresta es la de la influenza. Le voy a mostrar todas las estaciones. El primer brote es influenza B, el segundo influenza A, y después pueden ver el coronavirus. Pueden ver que hay un declive y se encamina hacia la línea de referencia. Esto es hecho ciudad por ciudad, estado por estado y comunidad por comunidad para detectar variaciones de manera oportuna en esas localidades que he mencionado. Así que se podrán dar cuenta que tenemos al talentoso equipo de los Centros de Control de Enfermedades y la Prevención y hemos usado toda su capacidad en esta respuesta y también para la vigilancia que debemos mantener. Pero quiero llamarles la atención al tercer punto en esta gráfica. Estamos rastreando esos dos elementos que he descrito. El tercer punto es el de establecer puntos de vigilancia para distinguir e identificar a individuos asintomáticos. Individuos que pueden ser presintomáticos o asintomáticos durante la enfermedad. Queremos ubicarlos en comunidades especialmente vulnerables. Así que vamos a hacer este proceso a través de hogares para ancianos, clínicas públicas y centros de atención médica para los indígenas. Para detectar a individuos asintomáticos en las comunidades y poder identificar los cuadros sindrómicos que hemos mencionado, para poder hacer pruebas de contacto con el apoyo de los Centros de Control de Enfermedades, trabajando con los gobiernos locales. También queremos asegurarnos que todos los centros de salud tengan adecuado equipo de protección personal y los equipos para manejar repuntes y que las salas de emergencia puedan manejar una demanda incrementada. Queremos que todos los estados tengan un plan para la salud y seguridad de los trabajadores en industrias críticas y para proteger la salud de aquellos que viven en condiciones de alto riesgo, incluyendo los ancianos, como hemos descrito, y con otros procesos de control. Cuando hablamos con estados que no han tenido brotes en zonas urbanas, allí se han detectado los primeros casos en los hogares para ancianos. Así que nos vamos a concentrar mucho en esto, en el plan. No voy a seguir hablando de los detalles de esta gráfica, pero habla de las expectativas para los estados y gobiernos locales. Ustedes reconocerán esta gráfica, es de lo que hemos estado hablando en las estrategias para frenar la propagación, las recomendaciones de lavarse las manos, usar desinfectante, desinfectar superficies, cubrirse la boca y la nariz, seguir estas recomendaciones de los estados y quedarse en casa si alguien está enfermo. Sé que mucha gente sale a trabajar aunque se siente enferma. Ustedes saben cuando se sienten enfermos. No van a mejorar si se van al trabajo. Así que le pedimos a la gente que se quede en casa si está enfermo. Para los empleadores, asegurarse que tienen equipo de protección, controles de temperatura, uso de desinfectantes, distancia social, mantenimiento de áreas públicas y que no haya viajes no esenciales y también hacerle seguimiento a cualquier individuo sintomático en el lugar de trabajo. Y si alguien se enferma, de inmediato debe irse a casa y asegurarnos de hacer un control de contacto de los individuos que se enfermen. Rápidamente voy a revisar las fases, ustedes tienen los detalles. Fase 1, nuevamente hay que pasar por esos criterios de los 14 días de una baja en el número de enfermedades y las pruebas. La fase 1 comienza con los individuos más vulnerables, incluyendo los que tienen comorbilidades.
la población más vulnerable es la más afectada en este caso, y queremos asegurarnos de mantener esa distancia de 6 pies en áreas públicas, evitar concentraciones de personas y viajes no esenciales. Para los empleadores, si una población vulnerable tiene que volver a trabajar y no puede trabajar en remoto, deben tomarse precauciones especiales y tener opciones para el trabajo en remoto. Pensamos que todos los empleadores deben alentar el retorno escalonado de personal, 20, 30, 35%, 40%, minimizando los viajes no esenciales. Si las escuelas están cerradas, deberían continuar cerradas. Las visitas a residencias de ancianos y hospitales deberán continuar restringidas, y los sitios públicos solamente podrán reabrir si pueden mantener la distancia social. Hay normas estrictas de distancia social y se pueden reanudar las cirugías selectivas en base ambulatoria. Nuevamente, hay que pasar por todos estos criterios para continuar con este declive que estamos viendo en la mitigación. Estamos pidiendo que los individuos más vulnerables se queden en sus casas. No hemos establecido un cronograma para estas fases. Queremos que los gobernadores, en base a los datos que tienen comunidad por comunidad, desarrollen sus propios cronogramas. Le pedimos al público que siga maximizando la distancia social, pero sí alentamos a que pueda haber sitios públicos que reciban a hasta 50 personas y la reanudación de ciertos viajes. Para los empleadores, mantener cerradas las áreas comunes, evitar concentraciones de personal. Se podrán reanudar en la fase 2 los viajes no esenciales y tener arreglos para los más vulnerables. Siguiente gráfica. Esto debe ser un alivio para las casas con niños pequeños. En la fase 2, las escuelas y campamentos podrán reanudar sus actividades. Las personas hospitalizadas seguirán hospitalizados y los centros de alta concurrencia pueden operar manteniendo distancia social. Fase 3. En la fase 3, no la voy a revisar en detalle, es básicamente volviendo a una nueva normalidad con todo lo que hemos mencionado en las distintas fases. Mantener las prácticas de higiene, el respeto de los espacios entre individuos, porque sabemos que sigue habiendo un problema de contagio asintomático. Creo que este plan no solamente atiende el problema de identificar a individuos sintomáticos a través del sistema, los que van a hospitales y salas de emergencia con pruebas y exámenes de contacto, pero también establece una red de seguridad para la vigilancia de cuadros asintomáticos, centrándonos en los grupos más vulnerables, especialmente aquellos que están en residencias para ancianos, las poblaciones indígenas y las poblaciones de las zonas intraurbanas que están en una condición particular de riesgo. Y voy a parar ahí, señor presidente. Señor presidente, señor vicepresidente, muchas gracias. Como acaban de ver en esta detallada presentación de la doctora Birx, este es un programa bastante robusto para volver a la normalidad. Aquí hay muchos detalles y va a tomar tiempo el digerirlos todos. Así que, aunque quiero ser breve para que haya tiempo para preguntas, quisiera remitirme a las conversaciones que hemos tenido antes aquí y por qué esta es una progresión natural de lo que vimos antes. Recordarán que en algunas ocasiones, cuando estuve aquí, yo les dije que cuando llegáramos al punto, tomaríamos medidas para tratar de volver a un cierto grado de normalidad, pero que no será un asunto instantáneo. Y lo dije desde dos ángulos. Primero, el nuestro es un país muy extenso y tenemos dinámicas diferentes en el país. Hay áreas del país que han pasado por una ordalía terrible
y otros que, por suerte, han tenido un impacto casi superficial. Primer punto, el pensar en que esto se puede hacer instantáneamente es lo opuesto de lo que están viendo aquí. Esta es una progresión escalonada, ponderada, y esto lo han desarrollado mis colegas que están aquí. Y el elemento fundamental en esta ecuación es la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense. Y sé que hay otras consideraciones que entran en juego. Ustedes las han escuchado desde aquí, pero el factor determinante es que esto se haga de la manera más segura posible. Así que, si me permiten un par de comentarios, quiero reiterar, como lo dijo la doctora Birx, y de manera muy puntual. Primero que nada, para siquiera considerar el pasar a las fases, hay que superar un escollo, y ese escollo es el inicio. Cuando ustedes ven los mapas en diferentes áreas del país, notarán que hay algunas regiones, estados, localidades que ya estarán en este proceso y ya habrán llenado estos criterios. Otras, debido a la dinámica del brote en su zona, les va a tomar más tiempo el poder hacer esto. Pero no se puede llegar a la fase 1 hasta que no se haya superado esa primera traba. Y para asegurar la seguridad y la salud de la población, hay que diseñar de manera muy cuidadosa cada fase. Si no hay nuevos brotes, se pasa a la fase 1 y si se cumplen los parámetros necesarios, se pasa a la fase 2. Si no hay nuevos brotes y piensan que han cumplido con los requisitos, pasan a la fase 3. Así que hay múltiples puntos de control. Como he dicho desde este podio, cuando hablábamos de los 15 días para la mitigación, y luego lo extendimos a 30 días, le estamos pidiendo a la población: déjennos hacer lo mejor que podamos para lograr esta meta. Y la mitigación ha dado resultados. Ustedes vieron las gráficas que trajeron el vicepresidente y la doctora Birx. Esto funciona y espero que tengamos éxito. Si seguimos haciendo esto cuidadosamente, velando por la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense, podremos avanzar. No todos los estados van a hacer las cosas simultáneamente por la dinámica misma del brote, pero confiamos en que más temprano que tarde vamos a llegar a nuestra meta con la seguridad como norte para tener un cierto grado de normalidad. El otro punto, que lo dijo muy bien la doctora Birx, es que no importa cuál sea la fase en la que están ustedes, hay ciertas cosas fundamentales que no son como la realidad de septiembre y de octubre. Es quizá la nueva normalidad, llámenlo como quieran. Pero si están en la fase 1, 2 o 3, bueno, eso no quiere decir que el problema ya pasó. Tenemos que seguirnos cuidando y protegiendo, porque puede ser, a medida que el ciclo evolucione, que haya rebrotes de este virus, pero creo que lo podremos manejar. Gracias. Me imagino que habrá una fase 4 después del desarrollo de una vacuna. Entonces, en cuanto a la fase 3, como la nueva normalidad, durante esa fase podremos volver a ver estadios repletos, multitudes, conciertos. La respuesta es que es posible que eso se dé. Siempre habrá que estar atentos para asegurarnos que esto no se hace de manera descontrolada. No estoy seguro de si esto va a ser posible de manera uniforme y simultánea. Cuando la gente llegue a esa fase, el prestarle atención al hecho de que si hay cualquier brote en esa fase, se puede responder de inmediato o se pueden tomar otras medidas.
la flexibilidad es que puede haber reveses. Seamos claros, esto es un territorio inexplorado. Quizá haya que dar un paso atrás para después seguir avanzando. Pero vamos encaminados hacia la normalidad. Señor presidente, en cuanto a estos criterios, hay un puñado de estados, Idaho, Wyoming, Hawái, Montana. Ellos parece que ya han cumplido con estos criterios. En sus conversaciones con los gobernadores, algunos les dijo, ya pasamos por eso. Efectivamente, escuché a varios gobernadores que me dijeron que estaban en muy buenas condiciones. Había escuchado y creo que podremos informar en los próximos días de la reapertura de algunos estados. En cuanto a las actividades deportivas, hay amplias, extensas zonas de nuestro país donde el virus no tuvo presencia o ha sido erradicado. Se podrán abrir los estadios. Ahora bien, dicho todo esto, muchos trabajadores están aguardando por una vacuna. Hemos avanzado mucho en el ámbito terapéutico. Ese sería un paso más de avance. Pero en cuanto al deporte, como saben, hablé ayer con los comisionados de prácticamente todos los deportes y muchos de ellos van a trabajar con espectáculos hechos para televisión. Paulatinamente, el público podrá irse reintegrando, al principio con separación de 2 asientos entre las personas, y eventualmente vamos a llegar a los estadios llenos. Lo mismo se puede decir de los restaurantes. En algún momento, cuando el virus haya desaparecido, volveremos a lo normal. Señor presidente, doctores, pueden decir, ¿el periodo de 30 días y los esfuerzos de mitigación siguen vigentes o han sido reemplazados? Van a seguir en vigencia y todo depende de lo que quieran hacer los gobernadores. Hay estados muy diferentes. Si ven a Montana, Wyoming, Dakota del Norte, su cuadro es muy diferente al de Nueva York o Nueva Jersey. Así que esto dependerá de cada gobernador. Estamos recomendando ciertas cosas dependiendo de lo que los gobernadores quieran hacer. Si vemos que algo no funciona, lo haremos saber. Entonces, estos estados en mejor condiciones podrán pasar a la fase 1 mañana. Habla de los que están en buenas condiciones. Ellos pudieran hacerlo mañana mismo, porque han cumplido con los criterios. Estamos hablando de 14 días a un mes hacia atrás. Ya hemos hablado con algunos gobernadores de esto, que han cumplido con estos criterios desde hace bastante tiempo. Vimos protestas en Michigan y otros lugares de gente que se rehúsa a acatar la orden de quedarse en casa. Es importante que la gente acate esto. Lo han estado haciendo por mucho tiempo, John. Ha sido un proceso muy difícil para la gente. Estos problemas, las muertes y quedarse en casa, la gente está sufriendo. Este país no se edificó sobre esos principios, sino todo lo contrario. Un estado en particular, la gente quiere volver a la normalidad. Tenían las medidas quizá más estrictas de todos, pero creo que el pueblo estadounidense ha sido increíble. Si observas lo que se ha hecho, por lo que se ha pasado, si analizas todas las muertes, problemas y enfermedades, cuando ves qué fue lo que ocurrió, creo que el pueblo estadounidense ha sido increíble. La gente va a protestar. Creo que van a escuchar, me van a escuchar. Hay gente que respeta estas opiniones y coincidimos con los gobernadores. Todos quieren reabrir sus estados de manera responsable, pero hay extensas zonas del país donde con ciertas normas de mitigación pudieran abrir. Pero esto incluye proveerles máscaras también. Hoy preguntaba
¿Por qué se iban a poner mascarillas en Wyoming, Montana o Dakota del Norte? Bueno, por si alguien llega de una zona donde no hayan tenido tanto éxito en la prevención. Así que esto será una decisión de los gobernadores y no hay ningún problema con eso. Usted habló hoy con su nuevo grupo de asesoría legislativa, 35 miembros del Senado y de la Cámara. Aquí estamos hablando de 400 mil millones de dólares. ¿Qué le puede decir usted a esos grupos bipartidistas respecto a avanzar para conseguir el crédito adicional? Para el público que está escuchando, el decir que se agotó el dinero no es del todo malo. Quiere decir que el dinero se asignó, que la gente acudió a pedir ayuda. Lo que quieren tener es a la gente trabajando y queremos mantener los pequeños negocios funcionando. Tenemos una solicitud de 250 mil millones de dólares. A los demócratas les gusta, a los republicanos les encanta y creo que esto se va a dar. Espero que sí, porque es un programa muy popular. Se ejecutó de manera impecable. En el primer día se cambiaron los formularios de solicitud. Si ven lo que han hecho Bank of America, Wells Fargo y otros bancos, si ustedes piensan en lo que han hecho los bancos comunitarios, su labor ha sido increíble. Bueno, deberían aprobar esto rápidamente. Las cosas no son instantáneas. Estamos teniendo dificultades para aprobar ciertas cosas. Así que esto debería ocurrir pronto de forma prácticamente unánime. Y hay quienes no están muy satisfechos con estas cosas. Específicamente, ¿cuáles son los estados en estas condiciones? Lo van a ver muy pronto. He hablado con los gobernadores y se sienten muy orgullosos. En algunos casos, la zona es poco susceptible y ellos siguen trabajando muy duro. Algunos estados reciben mucho crédito por lo que hemos hecho. Hay que darle crédito a la gente que ha hecho un trabajo excepcional. Parte de las recomendaciones es evitar las salidas innecesarias con este cuadro del coronavirus. Mire, no va a haber una nueva normalidad cuando alguien está gastando 850 o más problemas al día. Lo normal tendría tener los lugares operando plena capacidad. Esto va a ocurrir y espero que sea muy pronto. Pero esta es la nueva normalidad. Si hay 11.000 personas en un estadio en Alabama o 110.000, bueno, quisiéramos tener los asientos repletos. Lo normal no puede ser un partido con apenas 50 espectadores. Obviamente, a algunos estados les tomará más que a otros. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno federal para ayudar a estas empresas y gobiernos locales a costear esta pausa? Vamos a estar atentos, asegurarnos de que todo salga bien. Estamos en continua comunicación con los gobernadores. Vamos a seguir con las pruebas. Esto tiene que hacerse a manera local. Yo pensaba que si el gobierno federal va a micromanejar operaciones de exámenes en un estacionamiento en el otro extremo del país, eso es ridículo. Ahora bien, la fábrica de los respiradores, esa es otra cosa. Son unidades muy sofisticadas. Y mientras tanto, a través de General Motors estamos fabricando miles de respiradores. Hay 11 empresas haciendo otro tanto y no ha habido ninguna queja en este sentido. En cuestión de semanas van a necesitar los ventiladores.
no porque las necesitemos ahora. Lo importante es vigilar, porque no queremos que si alguien necesita un respirador, lo tenga. Vamos a poder incrementar las reservas de los estados que deberían haber tenido recursos almacenados y tendrán el apoyo del gobierno federal, y vamos a ayudar a otros países que necesitan asistencia. Hay países que nunca pudieran llegar a producir respiradores. Somos especialmente talentosos haciendo cosas que otra gente no puede hacer. Usted dijo que nombraría los estados que pueden estar listos para trabajar. ¿Pueden darnos un estimado? Usted dijo que ayer eran 29 estados. Creo que decir 29 estados están dentro del marco. Muchos van a reabrir pronto. Hay otros estados, Nueva York, Nueva Jersey, están en aprietos todavía y en algún momento se van a integrar a la apertura, pero no serán de los primeros estados, obviamente. Hablé con el gobernador de Nueva Jersey, hablamos con Mike y otros individuos. Phil es maravilloso, está trabajando muy duro, es demócrata, pero nos llevamos bien. Está trabajando muy duro. El hecho que él esté al lado de este retrato, la gente se quiere asegurar que trabajemos juntos. La gente de su estado ha trabajado con más ahínco que nadie, pero están avanzando mucho en Nueva Jersey. Eso no significa que van a abrir la semana que viene. No ese es el caso, pero tenemos muchos estados en los cuales, gracias al talento de estos estados, la gente está en buenas condiciones y muy pronto los gobernadores vamos a trabajar con ellos, los vamos a ayudar, pero va a depender de los gobernadores. Creo que veremos un pedacito de todo esto, de este rompecabezas tan complejo. Tenemos 50 piezas, todas diferentes, pero cuando está completo, este mosaico pinta una imagen muy hermosa. Y como dijo la doctora Fauci, puede ser que en algún momento en el otoño haya algunos nuevos brotes. Estaremos en buenas condiciones con todo lo que hemos hecho y aprendido. Esto es algo que nadie había vislumbrado. Altos niveles de contagio, una enfermedad muy fuerte. Todos conocemos a gente maravillosa que ha sucumbido ante la enfermedad. Algunos se murieron, fueron a un hospital. Uno me llamó y me dijo, di positivo. 4 días más tarde estaba muerto. Al día siguiente de la llamada estaba inconsciente. Esto es algo muy difícil. Al mismo tiempo, hay gente que mostraba un poco de congestión y no sintieron más nada. Quizá tengan un cierto grado de inmunidad. Lo vamos a estudiar. Algunos estados están en buenas condiciones, están preparados para abrir y van a estar muy atentos y van a ser muy cuidadosos. Hay expertos que dicen que esto se pudiera hacer mejor con pruebas puntuales de vigilancia. El doctor Fauci y yo trabajamos juntos. Por eso quería plantear la tabla de casos sindrómicos, porque esto nos da una alerta temprana con gente antes de que siquiera se enteren o se percaten que tienen algún problema. Esto está todo integrado, está todo en el mismo portal. Si buscan COVID-19 y analizan el tema de los casos, allí podrán encontrar esto. Y la belleza es que los estados están utilizando esto durante la temporada de influenza. Así que las pruebas y las pruebas de contacto se aplicarán a las personas en los estados para que los centros de control de enfermedades actúen de manera organizada para asegurar que los nuevos casos sean identificados y rastreados cuanto antes. Lo fundamental y crucial es que esta vigilancia constante para individuos asintomáticos en comunidades especialmente vulnerables, hay que hacerlo. Esto no se había hecho antes y creo que ese será el dividendo adicional. Concentrarnos en cómo llegamos a este punto
¿Y cómo es que se puede tener esta fantástica alerta? Bueno, estamos manejando y estaremos muy atentos. Vamos a hacer la vigilancia y las pruebas de contacto. Hay gente que se confunde porque al comienzo nos estábamos concentrando más que nada en la mitigación y en tratar de minimizar las crestas de la enfermedad. Nos enfocamos en la protección personal y los respiradores. Ahora tenemos un poco más de espacio para analizar el índice de penetración del virus en la sociedad. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué porcentaje de la población está allí? Eso nos va a informar en muchos aspectos, incluyendo el nivel, una vez que demostremos que la prueba de anticuerpos funciona. Tendremos una visión más clara del nivel de protección que requiere la sociedad, pero aún no lo sabemos. Esto nos permitirá tener la información sobre las áreas vulnerables y cómo debemos responder. Dos cosas. Número uno, hay que hacer pruebas para las personas y pruebas para rastrear la enfermedad. La primera para pruebas de rastreo de contactos. Esto irá mejorando en las semanas y meses por venir y de aquí al otoño estaremos en excelentes condiciones. Si llegáramos a ver que surge un nuevo brote, hemos aprendido mucho. Podremos extinguirlo de manera expedita. Antes no se pensaba en esto porque nunca habíamos pasado por algo semejante. En 1917 hubo algo similar, tal vez no tan contagioso, poderoso en otras áreas, pero podremos sofocar los brotes rápidamente y podremos monitorear la situación muy de cerca. Señor presidente, creo que lo más importante es poner al país, a nuestra economía a trabajar y vamos a concentrarnos muy enérgicamente en la identificación temprana de casos, aislamiento y rastreo de contactos. En la situación por la que hemos pasado, al comienzo hubiéramos podido hacerlo con los primeros casos que llegaron de China hasta finales de febrero. Podíamos identificar casos tempranamente, hacer rastreos de contactos, identificar a 2 contactos y podíamos aislarlos. Podíamos contener el brote. Ahora vamos a una nueva fase. Vamos a volver a la contención y la mitigación se van a mantener. Así que vamos a seguir haciéndolo, pero el motor principal de este proceso para asegurar que sigamos teniendo al país abierto es la identificación temprana de casos, aislamiento y rastreo de contactos. Tenemos excelentes sistemas de vigilancia y a medida que estos casos se van propagando en el país, tendremos casos de diagnóstico temprano, rastreo de contactos y los centros de control de enfermedades nos van a seguir apoyando en ese proceso en todo el país. Otro punto que discutimos hoy con los senadores, con los representantes, hay áreas de nuestro país con muy poca densidad de población y grandes extensiones. Allá no sería necesario. Los senadores decían que en algunos estados esto puede que no sea necesario. En otros casos tendremos estas restricciones. Mucho de esto también será una función de los gobernadores. Ellos conocen sus estados y será fundamentalmente su decisión. Usted habló de parámetros científicos muy claros. Cuando ustedes están hablando de los pacientes sindrómicos, están autorizando aperturas sin hacer pruebas generalizadas porque no tienen capacidad o no creen que sea necesario. Tenemos la capacidad, pero hay estados con muy pocos estados y esos casos sanaron. Estados con muy baja mortalidad. Como dije, ya una muerte es mucho, pero
Francamente, hay estados donde el brote es de prácticamente cero. Otros estados han sido devastados. Así que yo me remito, por ejemplo, en el caso de Nueva York, el conteo de camas. Establecimos el centro Javits con 2.900 camas. Lo hicieron en 4 días, pero no se utilizó mucho. Enviamos el buque hospital al puerto de Nueva York y no se utilizó en gran medida. Lo abrimos para el COVID, pero tampoco lo utilizaron mucho, porque la incidencia ha mermado. Esto no es un asunto de campaña. Quiero que el país mejore. Creo que este equipo ha sido increíble, ya sea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército o FEMA. Algo que noté en la llamada de hoy más que otras cosas, Pete Gaynor, con tantos gobernadores, Pete Gaynor nos dijo que tuvieron tornados en esa región del país y uno tras otro daban las gracias por la actuación de FEMA en el estado. Y bueno, yo quiero sanar al país. Estamos pasando por una guerra contra un enemigo invisible. Creo que en muchos aspectos el enemigo invisible es mucho más difícil y peligroso. Hoy en el G7 estábamos allí con los distintos países. Angela Merkel, Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, estaban todos allí. Y para sus países esto ha sido devastador, para sus economías. 184 países en todo el mundo. Y lo revisamos país por país y yo estaba indignado porque nos debieron alertar más pronto. Había gente que sabía lo que estaba pasando y no quisieron hablar de esto. No sé por qué, pero lo vamos a averiguar. Yo no estoy mencionando a nadie. Nos debieron haber notificado de esto. Le debieron avisar al mundo. Cuando escuchaba hoy los casos de Alemania, de Francia, de la Unión Europea, un grupo que representa a múltiples países, sus economías han sido devastadas. Pero se van a recuperar y nosotros vamos a recuperar nuestro país más grande, fuerte y poderoso que nunca. Tenemos el estímulo y ya sea mediante las mejoras de infraestructura, nuestras carreteras, túneles, puentes. Nuestros puentes necesitan reparación. Debieron haberlos arreglado hace 25 años. Tenían que haberlos arreglado. Así que espero que tengamos una ley de infraestructura. La tasa de interés está casi en cero y eso es muy bueno cuando se trata de reconstruir al país. Señor presidente, ¿puede hablarnos del cronograma desde... ¿Cómo anticipan que se van a dar estos hitos de aquí en más? Mire, hay algunos estados que, aunque han avanzado mucho, por cierto, tienen sus propias circunstancias. No quiero hablar de fechas, pero creo que estamos avanzando muy rápido. Muchos estados van a reabrir pronto. Yo hablaba de, ojalá para el 1 de mayo, y quizá tengamos buenas sorpresas en los próximos días. Y eso es trascendente. Algunos estados son sumamente grandes y se irán sumando paulatinamente. Mire, yo no quiero que alguien que no esté en condiciones trate de volver a sus actividades en Nueva York o en Nueva Jersey. Queremos que la gente reanude sus actividades cuando se sienta bien, pero vamos por buen camino y creo que será más fácil y más rápido de lo que la gente se imagina. El gobierno ha sopesado la posibilidad de un nuevo brote si esto no funciona. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, estamos hablando más de 2.200.000 muertes.
más de 5 veces lo que perdimos en la guerra civil. Si todo se desarrolla bien, tendremos muchísimos menos afectados. Así que es mucha gente. Una ya es demasiado. Pero nos mantendremos bajo el número de 100.000 casos. Esa es la proyección y le doy a cada uno el reconocimiento que merecen, porque esta es una vasta operación logística militar. Si ustedes ven lo que están haciendo Johnson Johnson y otros laboratorios. En cuanto a terapias, tenemos empresas verdaderamente geniales. He hablado con la gente que maneja estas empresas, con los científicos, y lo que están haciendo es increíble. Es algo hermoso. Así que creo que estamos avanzando mucho y vamos a estar en buenas condiciones muy pronto. Usted no quiere mencionar estados específicos, pero ¿qué pasa con Washington y California? ¿El estado de Washington o la ciudad? El estado de Washington. Depende de ellos. Ellos tendrán que tomar su decisión. El gobernador del estado de Washington decía que no podían conseguir algodón. Bueno, hay que poder encontrar estos recursos. El gobierno federal no tendría por qué hacerlo todo. Pero, por ejemplo, el tema de los respiradores, esto necesitaba ayuda. Bueno, debo decirle, algunas de estas empresas han hecho un trabajo excepcional, especialmente con los respiradores, porque esto es algo difícil. Hay gente que dice, bueno, no es tan complicado. Mire, es como ensamblar un vehículo y el precio es comparable. Son muy costosos para un equipo tan sofisticado. Señor presidente, para aquellos estados que no estén preparados para la fase 1, el pasar por estas fases, ¿tenemos una idea de cuántos millones o decenas de millones de exámenes van a necesitar? Mire, ustedes me escucharon hablar de exámenes, lo he hecho por un tiempo desde acá, y lo que hemos visto en las últimas semanas es que tenemos hospitales y clínicas que pueden pasar a ciertos exámenes en centros de atención, y tenemos una capacidad considerable en el país para por lo menos 1 millón de pruebas más por semana. Así que tenemos un equipo trabajando laboro por laboratorio para determinar qué es lo que se necesita. Y ahora están trabajando en eso. Así que, les decía, en el sistema tendremos muchos más exámenes cada semana. Tenemos pruebas, tenemos equipos. Y ahora tendremos que trabajar con cada laboratorio para ver qué necesitan. Y quiero agradecerle a la administradora Seema Burma. Ella nos explicó las dificultades técnicas inherentes a algunos de estos equipos, el uso de las centrifugadoras, las máquinas, así que a $50 por examen no se puede contratar a un segundo técnico. Así que estos son cambios que hay que hacer de manera escalonada. Pero esto ya de por sí duplica nuestra capacidad semanalmente. Así que queremos trabajar con los laboratorios para responder a todas sus inquietudes. Y todas las conversaciones que he tenido con los gobernadores dicen, necesito hacerle pruebas a 500,000 personas. Y decimos, bueno, en tal o cual universidad hay exámenes disponibles. Así que se trata de que los gobernadores y funcionarios públicos sepan exactamente dónde está cada laboratorio, dónde están los exámenes, para poder crear con ellos un claro entendimiento de estos procesos. Sí, hay el doble de capacidad. Tenemos una enorme capacidad de pruebas.
los laboratorios nos están diciendo envíennos los exámenes, y esto ha bajado porque tenemos otros exámenes que son menos complicados. No hay que enviarlos a un laboratorio. Hemos hablado de estos exámenes con saliva, por ejemplo. La Universidad de Rutgers ha trabajado en esto, por ejemplo, y mucha gente va a querer usar estos exámenes, pero los laboratorios son excelentes empresas, pero a medida que vaya amainando el problema, podremos hacerlo de esta forma. Y si piensan que hace mes y medio no teníamos prácticamente nada, quisiera concluir diciéndoles que la reapertura del país se hará de manera gradual. Estamos trabajando con gente maravillosa, gente con la que he llegado a forjar amistad. Esto incluye a gobernadores que han hecho un trabajo excelente, muchos gobernadores republicanos, quienes conocía, todos están trabajando mancomunadamente y con contadas excepciones la relación ha sido fabulosa. Quiero agradecerles, doctores, Mike, director, muy buen trabajo. Por cierto, el director de la Dirección de Alimentos y Medicinas ha derribado barreras que existieron durante años. Quiero agradecerle al doctor Han. Tenemos gente increíble con la que estamos trabajando. Vamos a reabrir nuestro país más fuerte y mejor que nunca. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de nosotros mismos y especialmente quiero agradecerle al pueblo estadounidense. Muchas gracias. Secondary first responders or emergency personnel, so they can get access to testing. Is that something that the federal government will be open to? We're working with all of our. Okay. Right.